catolicidad. Un buen diccionario define la catolicidad como universalidad, es decir, que pertenece o se extiende a todo el mundo, a todos los países, a todos los tiempos. La Iglesia cristiana es ciertamente universal y su universalidad es un aspecto sobresaliente de su gloria. Falsas interpretaciones dominantes. Es lamentable que la catolicidad de la Iglesia muchas veces sea mal entendida. Dos interpretaciones falsas son particularmente dominantes. Por un lado, hay los que tienen un punto de vista muy estrecho, otros en cambio un punto de vista muy amplio. La Iglesia de Roma se llama a sí misma la Iglesia Católica. Al demandar la catolicidad para sí, excluye a cualquier otra comunión de la Iglesia Universal. De acuerdo con este punto de vista, la universalidad de la Iglesia no va más allá de los límites de la Iglesia de Roma. Esa es de veras una universalidad restringida. Muchos protestantes, por lo contrario, sostienen un punto de vista muy amplio sobre la universalidad de la Iglesia cristiana. Reconocen como parte constituyentes de la Iglesia Universal a todo y cada grupo que se autodenomina Iglesia. Este es el extremo opuesto del punto de vista de la Iglesia de Roma, y en nada es menos erróneo. Los grupos que niegan la Santa Trinidad, que toleran entre sus miembros y tal vez aún entre sus pastores a los que niegan la deidad de Cristo, sin duda perdido el honor de ser contados como iglesias cristianas. Han perdido sin duda el honor de ser contados como iglesias cristianas. Son iglesias falsas. Este hecho se pasa por alto y aún es negado por muchos dirigentes del movimiento ecuménico liberal. Hay también grupos que se llaman iglesias, pero que son en realidad meras sectas. Aunque sea difícil distinguir entre iglesia y secta, cuando se funda una nueva denominación, que a la luz de las Escrituras es hecho por razones insignificantes. El pecado del cisma ha sido cometido y el grupo que así se forma no es realmente una iglesia, sino una secta. La advertencia de la confesión belga queda en pie. Debemos distinguir diligentemente y con buena prudencia de la palabra de Dios cuál es la verdadera iglesia, puesto que todas las sectas existentes hoy en día en el mundo se cubren con el nombre de iglesia. Artículo 29. Anticipaciones del Antiguo Testamento. Para obtener el punto de vista correcto de la catolicidad de la Iglesia cristiana es necesario comparar la Iglesia de la Antigua Dispensación con la de la Nueva Dispensación. A menudo se ha dicho que la Iglesia de la Antigua Dispensación se circunscribió al pueblo de Israel y que por lo tanto fue nacional y no universal en su alcance. No se puede negar que esto fue cierto en sentido general. Dios estableció el pacto de gracia con Abraham y con su simiente. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna de las otras naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Salmo 147, 19, 20. Sin embargo, esto no es todo. El Antiguo Testamento abunda no solo en las profecías y promesas de un universalismo venidero, sino que también abunda en anticipaciones verdaderas. Cuando Dios llamó a Abraham a salir de su ambiente pagano para hacerle padre de un pueblo peculiar, Dios le dijo: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. El nacionalismo nunca fue un
fin en sí mismo, pero desde el principio fue un medio para llegar al universalismo. El Salmo 72 es uno de los muchos que hablan del reinado universal del Mesías. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Salmo 72:8. Por medio de Isaías, el profeta evangélico, Dios hizo la invitación universal. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Isaías 45:22. Por mandato de Dios, el profeta Jonás predicó el evangelio del arrepentimiento de los habitantes a los habitantes de la pagana ciudad de Nínive. Raab, la prostituta de Jericó, y Naamán, el famoso general de Siria, tanto como Ruth, la moabita, se volvieron del paganismo al Dios vivo y verdadero. La realización en el Nuevo Testamento. La realización de la catolicidad en el Nuevo Testamento. No es hasta en la nueva dispensación que la universalidad o catolicidad de la Iglesia cristiana llega a su completa realización. Cuando cerca del final del ministerio terrenal de Jesús, ciertos griegos querían verle, Jesús profundamente conmovido dijo: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32. Esto lo dijo refiriéndose a su crucifixión, cerca del momento de regresar al cielo desde el monte de los olivos. Él ordenó a sus discípulos: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Hechos 1:8. En el día de Pentecostés estuvieron presentes en Jerusalén hombres de todas las naciones debajo del cielo. Hechos 2:5. Muchos se convirtieron y fueron recibidos por el bautismo como miembros de la iglesia cristiana. El eunuco etíope se convirtió cuando Felipe le señaló acerca de Jesús. Cornelio, el centurión romano, se convirtió con toda su familia por medio de la predicación de Pedro. Hechos 10. Pero lo más significativo de todo es que Pablo llegó a ser el instrumento escogido de Dios para llevar el Evangelio al mundo gentil. El libro de Hechos relata la historia de la marcha triunfal del Evangelio desde Jerusalén, la capital del pueblo judío, hasta la Roma, la capital del mundo. En pocas palabras, en la nueva dispensación la Iglesia de Cristo derrumba completamente los muros del nacionalismo y llega hasta los últimos confines de la tierra. Antes del regreso de Cristo, el Evangelio será predicado a todas las naciones. En el cielo los redimidos cantando dan gloria al Cordero, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para con Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aplicaciones prácticas. La Iglesia debe estar siempre en guardia contra cualquier cosa que quiera disminuir su catolicidad. Por lo tanto, debe evitar cualquier tipo de sectarismo. El término sectarismo, aunque a menudo es mal usado, no es